Entonces presentamos al ingeniero Jorge Calderón, que nos va a exponer sobre la concesión versus obra pública para la infraestructura de transporte. Buenos días. Este tema lo voy a tener que dar bastante rápido porque generalmente lo doy en 2 horas y ahora dispongo ya muchísimo menos de los 45 minutos. Esta es la agenda, ¿no? Primero hablaremos del tema de la brecha de infraestructura, cómo podríamos estimar y además cómo se podría financiar, ¿no? Hay un estudio de AFIN encargado al Instituto Peruano de Economía, al IPE, más o menos por el 2015, para poder determinar la brecha de infraestructura. Definieron que más o menos, por unas metodologías un poco largas de explicar, que son 160.000 millones de dólares o 160 billones de dólares en billones americanos para el año 2025. Esa sería una brecha para poder tener el nivel de desarrollo de infraestructura de un promedio de países del Asia Oriental. Más o menos se requiere como 50 o 40 billones de dólares para poder tener el nivel de infraestructura del promedio de los países del Pacífico, del área del Pacífico, de la Asociación del Pacífico, o sea, México, Chile y Colombia, ¿no? En el sector específico de transportes se requiere como 58 billones de dólares para el 2025, según este estudio del IPE, y también, según le escuché al ministro de Transportes, hará como 5 meses. Una estimación propia que yo he hecho para la red básica del metro y trenes de cercanías hacia las ciudades satélites son 14 billones de dólares. Ojo, ciudades satélites como Ancón, Chosica, y no como pretende el gobierno de Barranca o Ica, que eso sí es un elefante blanco, ¿no? En cambio, las ciudades de Ancón, Puente Piedra, Chosica son ciudades de muchos habitantes. Bueno, entonces, la última vez que el Estado emitió bonos, emitió una tasa de 4.15%. Si se emitiera estos bonos a cuotas iguales por 25 años, para cerrar la brecha de infraestructura total, según el estudio del IPE, se requeriría apenas el 1.75% del PBI anual. Para tener la red básica del metro de Lima y el tren de cercanías, se necesitaría apenas el 0.4% del PBI. Ahora, antes de ver cómo financiamos, discutiremos algunos temas de cuáles son las consecuencias de esta brecha de infraestructura. Por ejemplo, los costos logísticos. Los costos logísticos, los costos necesarios en la cadena productiva de las exportaciones, ¿qué incidencia tiene? Entonces, la falta de una adecuada infraestructura tiene unos costos logísticos en Perú mucho más altos que en Chile, según pueden ver en la pantalla. Otro, por ejemplo, los costos por el caos del tráfico de Lima. Las estimaciones más conservadoras dicen por lo menos 3.000 millones de dólares al año. Después, por ejemplo, el bajo índice de competitividad global que todos los años emite en su informe el Foro Económico Mundial. Según para definir este índice de competitividad se requiere varios aspectos según el nivel de desarrollo de los países. Y el tema de infraestructura física está entre los niveles más básicos para poder caminar hacia el desarrollo. Tan es así que nosotros estamos retrasados con respecto a países que tienen el mismo nivel per cápita que nosotros. Por ejemplo, ciudades como el Cairo, Bombay, Calcuta, de países que tienen mucho menos nivel per cápita, esas ciudades tienen su red de metro, mientras nosotros apenas tenemos 35 kilómetros de metro. Bueno, aparte de la necesidad de tener que definir la cantidad de infraestructura que requerimos, también por tema de planear el financiamiento, también es muy importante planear las obras a hacerse para prever los derechos de vía, las expropiaciones, etcétera. Está demostrado que los costos por no prever en nuestro país lamentablemente son altísimos. Años después nos damos cuenta de que debieron haberse previsto varias cosas para que no cueste tantísimo como finalmente va a costar, ¿no? Ahora vayamos al tema de infraestructura, al tema del financiamiento de la infraestructura, perdón. Acuérdense que les dije que para el metro 0.4% del PBI de deuda anual durante 25 años, para la infraestructura, para toda la infraestructura 1.75%. Miren, el Perú tiene una relación de deuda sobre PBI bastante manejable, apenas la deuda bruta es 26% del PBI, la deuda neta es 12% del PBI. Para obtener la neta descontamos tenemos la deuda neta de 12%, perdón, respecto al PBI. Ahora, esta deuda es bastante bajo comparado con otros países, que es menor que otros países que incluso tienen menor riesgo
país que Perú. Por ejemplo, el riesgo según la Fitch Rating, en Corea, en Malasia, en China, tienen mucho más relación de deuda sobre PBI que Perú. Sin embargo, el riesgo país es mucho menor. Entonces, la razón no es un tema macroeconómico. El Ministerio de Economía y Finanzas realmente me parece que se obsesiona cuando pretende que la deuda respecto al PBI no sea mayor que el 30%. Acá está demostrado esto. El gran problema no es los temas macroeconómicos, el gran problema aquí es la falta de capacidad técnica y de gestión del Ministerio de Transportes y Proinversión y otras entidades para planificar las inversiones, generar proyectos serios y a costos razonables y para implementarlos de manera oportuna, además de la intromisión política para torcer las decisiones ya sustentadas. Esto lo vamos a ir sustentando a continuación. Empecemos con el tema de la predictibilidad del presupuesto de obra, que quizás sea la principal razón del fracaso en todos nuestros proyectos de infraestructura de transporte. Por ejemplo, ya sea que se licita a precio unitario o suma alzada, siempre va a haber problemas. Si se licita a precios unitarios, evidentemente va a haber importantes adicionales de obra, si los estudios son de mala calidad. Si no es de buena calidad, pues los problemas disminuyen, pero desgraciadamente la mayoría de nuestros estudios son de baja calidad. Lo vamos a mostrar poco después. Ahora, si se licita suma alzada, obviamente los postores se curan en salud, ofertan alto, luego una vez firmado el contrato, hacen el diseño de ingeniería y los ahorros que pudieran haber son para los postores, ¿no? Ahora veamos lo que pasa en el caso de los túneles. Acá hay un estudio de unos franceses sobre lo que se requiere en túneles, para el porcentaje respecto al monto de la obra civil que se requiere para los estudios de túneles, por lo menos 4% para que los adicionales de obra luego sean menos del 50%. Yo no sé cómo se puede retirar esto, por favor. Esta cosa. No sé, debería estar el técnico aquí. Sí, bueno, entonces el estudio más serio al respecto que lo hizo el Comité de Túneles de los Estados Unidos en el año 84, que hizo un seguimiento de más de 80 y tantos túneles en todo el mundo, desde la etapa de estudios hasta la etapa de construcción y entrega de obra, y concluyó que por lo menos en un promedio se requiere 3% para la investigación geotécnica respecto al monto de la obra. Pero por lo menos de 1%, en realidad está entre 1 hasta 4% más o menos. Me lo pasó. No. Bueno, entonces, ahora ustedes saben cuánto se invirtió para el estudio a nivel de preinversión para la línea 2 del metro, con la cual se hizo la licitación, pues el 0.1%. Como consecuencia de eso, en el Colegio de Ingenieros hicimos un pronunciamiento, y para los estudios de la línea, no se ha borrado esto, para los estudios de la línea 3 y 4, apenas se subió al 0.4%. Pero lo que es peor, se hace la investigación geotécnica de lo que no es necesario y no se hace lo que es necesario. Esto lo voy a explicar mañana en una ponencia que tengo propuesta para la investigación geotécnica de la red del Metro de Lima. Se lo estoy presentando yo como especialista en ingeniería geotécnica de la Universidad de Texas en Austin, con experiencia en todos estos temas de infraestructura pesada, ¿no? Bueno, ahora, por ejemplo, ¿qué podría haber pasado para la línea 2 del metro? Les comento que la línea 2 del metro se licitó a 144 millones de dólares por kilómetro, sin incluir expropiaciones, ¿no? O sea, estudios, obra civil, y trenes, y los trenes, que en realidad es 25% de los trenes, ¿no? No sé si se hubiera hecho el estudio bien hecho, con la suficiente investigación del subsuelo, no sé cuánto podría haber costado. Pero sí les comento que la ampliación del Metro de Madrid, a precios actuales, corrigiéndolos por inflación, costaría 91 millones de dólares por kilómetro. El Metro de Santiago también un poquito más que esto, y el suelo de Santiago es muy parecido al de Lima. Aparte de que no se hace el estudio, la investigación geotécnica suficiente, les voy comentando un tema. La empresa pública de Madrid que se encargó de esta ampliación
se llamaba Mintra, Madrid Infraestructura de Transporte, es el equivalente de la ATE. Licitaba como obra pública y en tramos de 7 a 8 kilómetros, con lo que había mayor competencia. En cambio, ustedes saben que la línea 2 del metro al final se licitó y hubo un solo postor, ¿no? Ahora, el problema es que, como no se conoce bien las propiedades mecánicas del suelo, pues el momento de diseñar las obras subterráneas, los muros pantalla, los túneles, no se sabe muy bien qué parámetros usar y el rango de posibles soluciones es muy amplio. Aquí yo hice unos pequeños cálculos que no da tiempo para explicar, lo explicaré mañana en otra ponencia. Bueno, ahora veamos lo que sucede para el caso de carreteras. En el caso de carreteras, por ejemplo, yo cogí acá un dato, el de la carretera interoceánica, que se le dedicó como el 0.2% del monto de obra y euro a los estudios, y hubo como 150% de adicionales. Y luego cogí como 10 datos de tramos de 30 a 80 kilómetros en la sierra y selva alta, licitados como obras públicas, en que se le dedicó a la investigación al estudio del orden del 1% del monto de obra, y los adicionales fueron entre 50 a 80%. Esta tendencia tan clara, o sea, a mayor estudios, menos posibilidades adicionales de obra, es tan evidente y está claro apenas con tan pocos datos. Yo no sé por qué el Ministerio de Transportes, con tan abundante información que tiene, no hace una investigación mucho más exhaustiva para que después no se estén dando sorpresas y no se estén preguntando ¿y por qué ha habido tantos adicionales?, ¿no? Bueno, por ejemplo, veamos la interoceánica, que fueron 3 tramos que sumaban 900 kilómetros, se licitó 880 millones de dólares y terminó costando como 2.500 millones de dólares. Ahora, probablemente el costo sea mucho más de los 880 millones de dólares, no sé si podrían ser los 2.500 millones de dólares, porque el estudio ha sido insuficiente. Pero el problema es que todo estudio de factibilidad hecho previamente se invalida. Por ejemplo, en este caso, acuérdense que se saltearon el SNIP para el tema de la interoceánica, y lo que hicieron en el estudio, y dijeron que el departamento de Madre de Dios iba a tener una producción agrícola como la de Piura y Lambayeque juntos, para hacerla rentable. Lo mandraquearon, entre comillas. Por una simple regla de 3, como costó el triple, debiera tener el triple de la producción de Lambayeque, estaba pensando en el metro, de Lambayeque y Piura juntos. Sabemos que nada de eso ha sido verdad ni de lejos, que más bien ha habido pasivos ambientales, ha habido minería ilegal, deforestación, trata de personas, es decir, ha habido una rentabilidad social negativa. Otro problema, pues. Y dale clic todo a la pantalla, porque si no va a seguir saliendo todo. O copia de la diapositiva de una vez en la pantalla. Está en la pantalla ya. ¿La has copiado? Por Sí. eso saca el USB. No sé, yo también es que ya. ¿Ya te sacó? ¿La has copiado? Sí. Ya. Gracias. Gracias. Bueno, quiero comentarles antes de continuar, cerrar con este tema de la predictibilidad del presupuesto de obra, que la investigación geotécnica tiene bastante influencia para poder acotar adecuadamente los presupuestos en cierto tipo de obras. En un caso extremo, en los túneles, que se necesita muchísima investigación geotécnica, que a veces no queda otra cosa que arriesgar y esperar que va a haber muchos adicionales, ¿no? Y en el otro extremo podríamos tener las edificaciones, que a veces no se requiere tanta investigación, sobre todo si el suelo es bueno. Evidentemente, mientras el suelo sea malo y heterogéneo, se va a requerir más investigación, ¿no? Bueno, pasaremos al siguiente tema. Uy. Pero ahí va subiendo que los costos o que, por ejemplo, del verde. Ese, para un nivel de investigación geotécnica dado, ¿cuáles las posibles variaciones del costo? Un nivel de investigación dado respecto al monto de la obra civil. O sea, siempre el túnel se va a disparar. Claro, entonces eso significa que requiere más investigación geotécnica, pero también a veces llega a ser tanto que, bueno, eso ya es decisión del propietario, ¿no? Hasta qué punto quiero, ¿no?
Por ejemplo, el Canal de la Mancha, por ahí, en el túnel del Canal de la Mancha, por ahí lo mostré y creo que hubieron, no me acuerdo, más de 60% adicionales, algo así. Mi edificación está claro. Claro, pero es solo un concepto, ¿no? Porque también depende de la heterogeneidad, qué tan malo, qué tan bueno sea el suelo, ¿no? Ya no puede pasar. Ya está desconectado esto. Bueno, vamos a ver, el siguiente tema es la predictibilidad de los ingresos por peaje. Este no es tanto mi tema, yo soy ingeniero civil especialista en geotecnia, este es más para los ingenieros civiles especialistas en transporte, pero simplemente leyendo los artículos en el periódico, en las revistas técnicas, etcétera, hay varias cosas aquí que no me cuadran. Por ejemplo, les comentaré que en la ciudad de Santiago, a fines de los 90, se hizo un estudio de la red, de la futura red de autopistas y avenidas existentes de la ciudad de Santiago. Para esto cabe señalar que la ciudad de Santiago sí tiene un plan urbano, es decir, sí saben hacia dónde va a crecer la ciudad, cuál va a ser la densidad, no así en Lima, ¿no? Entonces hicieron ese estudio y en función de eso definieron el programa de autopistas de la forma secuencial y más óptima para poderlo licitar, concesionarlo, y todas ellas con peaje telemático, ¿no? Por ejemplo, en el año 2003 tengo ahí un artículo de uno de los tramos que costó 10 millones de dólares por kilómetro en ese año 2003 y todos los otros tramos más o menos costaron del mismo orden. Vamos a compararlo con lo que sucede en Lima, ¿no? Este es un artículo del diario El Comercio de agosto del 2013, uno de los tantos artículos que de vez en cuando nos ilusionan y que luego no se cumplen, de varios proyectos importantes que se supone van a transformar Lima. Y entonces en ese artículo de agosto de 2013 saqué estos datos, ¿no? De que dicen que, decía en ese artículo que la vía expresa, que se va a hacer la vía expresa al sur, que va a costar del orden de 51 millones de dólares por kilómetro, sabemos que todavía no se ha iniciado. La conexión Molina-Angamos, 46 millones de dólares por kilómetro, tampoco no se ha iniciado. El eje Javier Prado La Marina Fosse, 44 millones de dólares por kilómetro, que se ha cancelado la concesión hace un año, creo. La vía Parque de Rima, 78 millones de dólares por kilómetro, que ya tiene creo que 10 años y todavía no se inaugura. Bueno, entonces comparemos estos datos, que es del periódico, del diario El Comercio de agosto de 2013, contra la obra pública de la vía expresa de Javier Prado, que se hizo en el año 2002, con la alcaldía de Andrade y costó 10 millones de dólares por kilómetro, le he puesto a valores actuales exagerando, 20 millones de dólares por kilómetro, y lo mismo las concesiones APP en Santiago, que les he puesto por inflación 20 millones de dólares por kilómetro, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando acá, no? Estamos viendo que parece que el problema es más bien la baja calidad de los estudios, ¿no? La mayoría de las concesiones en Lima nacen por lo que le llaman una iniciativa privada ante el municipio de Lima. Municipio de Lima con un bajo nivel de ingeniería que no tiene la capacidad de negociación con los postores, ¿no? Cuando se hace la iniciativa privada, evidentemente el privado no va a estar invirtiendo 2, 3, 4% del monto de la obra civil si no tiene la seguridad que le van a dar la obra. Invierte mucho menos y obviamente se cura en salud y le sale un presupuesto alto. Este sería el presupuesto si se hiciera un estudio bien hecho. Y además de ello, con un estudio de la demanda en que no se basa en un análisis de redes, el análisis de redes a la vez no se puede basar en una planificación urbana, y simplemente el municipio le dice, entiéndase usted y usted haga su estudio de mercado que pueda, ¿no? Todo eso tiene un costo. Como tiene costo, se cura en salud y simplemente oferta alto. Y luego otro postor que se presenta, dicen, demos X meses para ver si hay otro postor. Como este ya se adelantó, ¿para qué va a estar invirtiendo, no? En cambio, en Santiago se hacen los estudios completos antes de licitarlo y son llevados a cabo por el Ministerio de Obras Públicas. Esto es lo que le acabo de decir. En Lima el concesionario asume el riesgo de ingreso por peaje. Por ejemplo, según me comentaron, la autopista Javier Prado La Marina Fosse decían que estaban apuntando un peaje de más de 20 soles. En Santiago todos los contratos de asociación APP estipulan ingresos mínimos garantizados por el Estado,
Como contrapartida, la sociedad concesionaria comparte el 50% de sus excedentes. Es decir, hay riesgo compartido y además basado en una ingeniería básica completa. Bueno, esto me voy a saltear, es el tema del rescate de las autopistas en España, lo voy a resumir muy rápido. Miren, España es quizá el país con más experiencia en concesiones de autopistas. Si ven la lista de las 5 concesionarias más importantes de autopistas en el mundo, todas son españolas. Sin embargo, han tenido algunos problemas y siempre se tiene que aprender de las experiencias ajenas, ¿no? Uno, por ejemplo, que aprendieron ellos es que el peaje crece más rápido que el PBI, mucho más rápido cuando hay auge, y cuando hay recesión crece mucho menos que el PBI. Otra experiencia que aquí es que el Estado dejó que las concesionarias se preocuparan de las expropiaciones, pero ahí hubo bastante especulación. Ojo que aquí en el Perú se está queriendo que los concesionarios se preocupen de las expropiaciones. Yo creo que el tema es yo no soy abogado, pero supongo que debe ser aligerar los procesos de expropiación cuando hay obras de alto interés público, ¿no? Pero dejarlo todo a los concesionarios, pues en arca abierta peca el justo, ¿no? Otro ejemplo, otra experiencia que se puede sacar de aquí, de España, es que en promedio las sociedades concesionarias tenían sus acciones del orden del 48% a manos de constructoras y del orden del 16% a manos de las operadoras. Y se identificó que había incentivos perversos de las constructoras para cargar un coste mayor de la obra para dar beneficio a corto plazo a la constructora a costa de la concesionaria. Bueno, son algunas experiencias que se pueden sacar del caso de España. Bueno, aquí vamos a ir a la parte central de la conferencia, la ponencia. Es un poco complicado poder estructurar esto porque no he visto al respecto bibliografía, así que lo he estructurado por mi cuenta, ¿no? Por ejemplo, empecemos hay un documento que se llama el Comparativo Público-Privado, que es un documento propuesto por el MEF, una metodología para poder determinar en qué situaciones conviene que una obra sea concesionada como APP o licitada como obra pública. Entonces, este documento se lo encargó la AFIN al IPE para que lo estudiara a fines del año 2013. Y este comparativo público-privado más o menos consiste en que desde el punto de vista del Estado se descuenta el flujo de caja para las concesiones como obras públicas, para las concesiones como APP y también para las licitaciones como obra pública. Y entonces evidentemente se escoge aquella que le cuesta menos al Estado. El problema es que poder determinar los costos transferidos y los costos retenidos es casi imposible, es lo que concluyó el IPE, el Instituto Peruano de Economía, y además se vio que aquellos países que han sido pioneros en la aplicación de este comparativo público-privado que lo promueve el MEF, ya lo han relegado a una situación secundaria como método decisorio, ¿no? Y hasta incluso lo han eliminado. Así que el IPE en ese estudio empezó a analizar casos de concesiones APP y de licitación de obra pública. Analizó el caso de los puertos de Paita y Piura, de Paita y Matarani, perdón, que han sido bastante exitosos, pero aquí yo cabría recalcar que ninguno de ellos requirieron cofinanciamiento, ni el de Matarani ni el de Paita. Y luego también este estudio del IPE mencionó casos de 2 carreteras secundarias que fueron licitadas como obras públicas, en que hubieron muchos atrasos, muchos adicionales de obra, pero no explica que seguramente se dedicó muy poco porcentaje a los estudios respecto al monto de obra, razón por la cual probablemente hubieron tantísimos adicionales, ¿no? Entonces, la explicación no está completa, quizás sea porque el IPE son economistas y no ven aspectos ingenieriles, ¿no? Se fue esto.
Veamos el caso para metros subterráneos. Esto se puede corregir, por favor, que no funciona. Bueno, voy a seguir con la computadora. Caso para metros subterráneos. Por ejemplo, hay un informe del Banco Mundial del año 2001-2002 que estudia los casos de algunos tramos de metros subterráneos hechos en México, Caracas, Madrid y Santiago, construidos en esos años. Todos ellos como obra pública, licitados como obra pública. Y entonces en estas comparaciones, como estos metros, no todos son 100% en túnel, entonces yo lo convertí aquí a costo equivalente en túnel. Por ejemplo, el de México DF hay una parte que es en elevado, otra en superficie, ¿no? Entonces lo corregí a costo equivalente en túnel, puesto que más o menos la relación de costos entre uno de túnel a uno elevado es de 2 a 1, ¿no? En grosso modo, ¿no? Y además los corregí por inflación. Y en este cuadro, con esos 4 tramos, introduje el de la línea 2 del metro, para compararlos con todos ellos. Entonces acá se sacan 2 conclusiones importantes. Una es que la única que ha sido concesión APP es la que ha resultado mucho más cara que el resto. Y de las otras, la más barata ha sido la del Metro de Madrid. Y ese fue el objetivo de este estudio del Banco Mundial, que se abocó a poder tratar de entender por qué el Metro de Madrid resultó más barato que los otros. Y concluyó más o menos que fue porque estuvo a cargo de una empresa pública, Mintra, que con ingenieros de muy alto nivel y experiencia en tema de metros, a los cuales se empoderó para tomar decisiones financieras y técnicas de manera inmediata y además con mucho involucramiento en obra y con abundante investigación geotécnica para la supervisión, ¿no? Ahora, veamos otro estudio de metros subterráneos, de contratos y aspectos constructivos de metros subterráneos en Europa, por este especialista, su italiano Gianni Arrigoni. Entonces, en este artículo, como de 35-40 páginas, concluye algunas cosas que quisiera leerlo porque me da la impresión que es lo mismo que sucede acá en el Perú, por lo menos de acuerdo a la experiencia que tuve el año 2012 como asesor en el Ministerio de Transportes de la línea 2 del metro. Una de las conclusiones es que las APP se han vuelto común en aquellos lugares, esto es en Europa, en aquellos lugares donde el gobierno ha renunciado a la obligación del Estado de proveer, planificar y obtener fondos para las infraestructuras. Los promotores de las asociaciones públicas privadas, como la Proinversión, por ejemplo, acá en el Perú, no tienen ni intención de enfrentar los riesgos ni las pérdidas. Por el contrario, en el momento de la licitación hay muy poca investigación adecuada para determinar los riesgos y reducirlos con medidas adecuadas. Por lo tanto, el precio de la oferta tiende a contener amplios márgenes contra todos los riesgos potenciales, ya sea que ocurran o no al final. El resultado ha sido que los costos de infraestructura se han disparado en comparación con los países donde estas prácticas no son comunes. Los casos históricos demuestran que las asociaciones públicos-privadas cuestan hasta 2 a 3 veces más que sus contrapartes de obra pública. El ejemplo es el exitoso caso del Metro de Madrid con una buena administración pública en comparación con los casos de APP en Londres, Italia y otros en Europa. Es decir, acá concluye lo mismo que concluyó el Banco Mundial. A ver, vamos a tratar de ver el caso de concesiones de APP en infraestructura de transportes en el Perú. Primero empezaremos por decir que en Perú ha habido muchas concesiones APP, generalmente todas las que han sido un fracaso, IRSA Norte, Interoceánica, Línea 2 del Metro, muchas concesiones APP que requieren mucho más de 30% de cofinanciamiento, mientras que en Chile solo se concesiona cuando se requiere menos de 30% de cofinanciamiento. En Colombia, según me dicen, el límite es 40%. Entonces, acá, ¿cuál es el problema? De si acaso hay insuficiente cartera de proyectos privadamente rentables o hay error en la priorización. Por ejemplo, quiero aclararles, una concesión cofinanciada se usa cuando no hay rentabilidad privada, pero hay rentabilidad social. Por lo tanto, requiere la participación del Estado. Por ejemplo, la línea 2, la línea 3 del metro requieren más del 60% de cofinanciamiento de parte del Estado. Poniéndolo todo a término de valor presente, requiere ese financiamiento del Estado, ¿no? Vamos a ir rápido en el tema de los mecanismos de licitación. Las concesiones cofinanciadas generalmente lo paga el Estado a través del pago anual de obra, que remunera las inversiones iniciales, y a través del pago anual por mantenimiento de operación, el PAMO.
todas ellas, ambas dos se descuentan a una tasa, digamos, del 10% o alguna parecida con fines de comparar con los postores, ¿no? Estos son los valores que el Estado remunera al concesionario todos los años. En el caso de las concesiones autosostenibles, las variables para la licitación pueden ser la tarifa, la menor tarifa, el que pide el menor plazo, o bien el que paga más por la infraestructura existente, o bien el que ofrece mayor inversión, o también en el caso de que no se conozca cómo van a progresar los peajes, los ingresos por peaje, entonces por el menor valor presente de los ingresos se determina cuando se llega a esa meta, ¿no? Vamos a saltearnos esto. Les quiero comentar el caso de la línea 3 del metro para que vean la diferencia entre rentabilidad social y rentabilidad económica. La evaluación social es relativamente fácil porque es los beneficios menos los costos, descontados según la tasa que indique el Estado, en este caso creo que fue 9%, y de esa forma dio un valor, un BAN positivo de 2.260 millones de dólares. No, en este proceso no se tomó en cuenta los valores residuales. En cambio, desde el punto de vista del concesionario es más complejo porque ahí se tiene que tener en cuenta el aporte del capital, la deuda levantada, etcétera, ¿no? Entonces, al final se llega a esa comparación, a la que se ve en esa tabla. Para calcular la rentabilidad social, el MEF dice, asuman que la hora hombre, el valor de la hora hombre ahorrada vale 6,50 soles. De esa manera, el BAN es positivo en 2.260 millones de dólares. Pero, de acuerdo al estudio de mercado, el público usuario, que generalmente serían los sectores socioeconómicos D y E en un principio, no estarían dispuestos a pagar más de $1,50, con lo cual el BAN es negativo en 4.300 millones de dólares, el valor actual neto. Entonces, por eso es que requiere cofinanciamiento de parte del Estado. Y esto que la línea 3 es la más demanda de la red básica de Lima y quizás sea una de las de mayores demandas en el mundo. Vamos a ver, este es un tema un poquito complicado, una comparación de los costos financieros de una APP versus una obra pública, ¿no? Es complicado primero porque hay muchísimas posibles estructuraciones de una concesión APP. Vamos a asumir que se trata de una obra completamente nueva y el costo del mantenimiento es del orden del 2% anual para una infraestructura de transporte. Esto no está lejos de la verdad, es muy cercano. Y vamos a asumir que la obra nueva se construye entre los años 1 a 5 y el mantenimiento y operaciones de los años 6 a 25. Entonces, desde el punto de vista privado, este es el flujo de caja que debemos tener en cuenta, es decir, el aporte del capital, EQ, el subsidio del Estado, OY, que es el neto de lo que se invierte en la obra civil menos el ingreso de préstamo, C es la cuota de la deuda, IB es el ingreso por ventas, por peaje principalmente, y OM los costos de operación y mantenimiento. Entonces, en este proceso tenemos que descontar con el ROE, que es el Return on Equity, o sea, el costo de capital del accionista, ¿no? Ahora, ¿cómo determinamos el costo de capital del accionista? Este es un tema ya de financistas, pero les explico, es relativamente sencillo. Tenemos que al costo de riesgo país, tenemos que agregarle el costo del riesgo del giro del negocio, y que es beta U, y beta U es el beta U desapalancado, asumiendo que la empresa concesionaria no tiene deudas, pero toda empresa concesionaria en realidad tiene deudas. La relación deuda sobre capital ahí es D sub M sobre Z sub M. Y por eso ese beta U se tiene que multiplicar por esa estructura de deuda para tener el beta real, ¿no? Sin apalancar, ¿no? O sea, apalancado, perdón. Bueno, les explico aquí en este gráfico de manera más sencilla lo que es no hay puntero, ¿no? Lo que es, bueno, lo que es el valor de beta, ¿no? Por ejemplo, un beta 0 equivale a la tasa de bonos del Tesoro de los Estados Unidos, o sea, se asume que ese es el riesgo cero. Un beta 1 es el promedio del mercado de los Estados Unidos. Y un negocio, mientras más riesgoso, requiere mayores rentabilidades de parte de los accionistas
y viceversa. Por ejemplo, un negocio de bajo riesgo sería un negocio de venta de servicio eléctrico, porque todo el mundo crece a tasa vegetativa, mientras que uno de alto riesgo sería servicios informáticos, es de alto riesgo. Por eso el accionista requiere mayor rentabilidad, ¿no? El beta es mayor. Se determinó en Europa, en que hay bastante experiencia con concesionarias, que para las concesiones APP en autopistas es del orden de 0.4. Claro que ese es para el grado de riesgo que hay en Europa, ¿no? Pero no es lo mismo en Perú, y en Latinoamérica es difícil poder hallar este valor beta porque no hay suficiente profundidad en el mercado. El valor beta no es otra cosa que la varianza del valor de las acciones a lo largo de muchos años. Esa varianza evidentemente es más alta mientras más riesgoso es el negocio. Entonces no sé si de esa forma queda más o menos claro lo que es el concepto de beta. O sea, la rentabilidad del accionista es el valor del riesgo de la tasa de los bonos de los Estados Unidos más el riesgo de Perú, más el beta desapalancado por la estructura de deudas, ¿no? Por la diferencia del valor de mercado menos el valor de riesgo, asumiendo que el valor que se asume que es cero, ¿no? Bueno, espero que me lo hayan entendido. Bueno, este es el flujo de caja. Lo que quiero decir lo siguiente, hablando más sencillo, es que de acuerdo a la mayoría de los financistas que hacen estos estudios de estructuración de concesiones, llegan a que una empresa concesionaria competitiva tiene un costo del capital, un ROE del orden de 15%, y el costo de la deuda es del orden del 8%. Y generalmente la estructura de la concesión generalmente es una deuda del 75% y el 25% es aporte de capital. Para esta situación, el costo promedio ponderado del capital es 9.4%, es decir, el promedio ponderado del costo de deuda y del costo del accionista. Entonces, esto es mucho más que el costo con el cual el Estado puede emitir bonos. Acuérdense que en una de las primeras láminas les dije que la última vez que el Estado emitió bonos fue 4.15%. Y el Estado incluso puede conseguirse préstamos más baratos a través de costos financieros más baratos a través de multilaterales. Entonces, no tiene sentido que el Estado empiece a pagar las obras civiles a lo largo de muchos años con estos costos financieros mucho más altos, o sea, pagarle al concesionario, quien a su vez se ha buscado el financiamiento, ¿no? Ahora les voy a demostrar cómo hay tal diferencia de costos financieros, y el caso se puso mucho más crítico para el caso de Chincheros. Por ejemplo, para costos competitivos, costos financieros competitivos, esto lo he puesto en costos reales, le he quitado la inflación asumiendo que la inflación es 3%, ¿no? Un costo de deuda de 8%, es decir, un costo real de deuda de 5%, ¿no? Al Estado o al público usuario o a ambas, para una obra de $1.000 millones le termina costando $760 millones más en el caso de una APP. Obviamente estos son costos financieros mucho menos competitivos, quizás sea el caso de Chincheros, que yo no sé cómo se le permitió que buscara su financiamiento. Se supone que antes de la licitación deben buscar el financiamiento. Bueno, pero en la mayoría de los casos estos han sido los costos financieros, y entonces le termina costando al Estado mucho más, o al Estado o al público usuario, quiero decir. En realidad no importaría tanto cuando esta es la relación ingreso de ventas sobre operación y mantenimiento. Cuando tenemos ingresos de ventas altos, al Estado le costaría 0, pero al público usuario le costaría $760 millones. Digo que no interesaría tanto en esta situación porque el Estado no tiene recursos ilimitados y tiene que abocar sus recursos para aquellos proyectos que tienen alta rentabilidad social, como una línea de metro, ¿no? O como, por ejemplo, la educación pública, si queremos hablar de casos que no están relacionados con el transporte. Bueno, entonces, como les dije, para una relación de ingreso de ventas sobre costos de operación y mantenimiento alto,
Esto equivale más o menos a ingreso de venta igual a 2.4 veces la inversión en obra, o si quieren, cuando la inversión de obras es menor que 0.4 el ingreso de ventas, el Estado no requiere aportar, aunque al público usuario sí le cuesta. Entonces, si hablamos de costos financieros, aquí podría convenir una APP integral, o en todo caso, si la inversión en obras es mayor, pues el Estado debiera pagar contra valorización de obra inmediatamente, y no a lo largo de 20 y tantos años, porque si no los costos financieros son mucho mayores. Bueno, generalmente en los libros sobre concesiones APP hechos por economistas forman una matriz de riesgos en la cual hablan de varios conceptos, y se supone que un contrato de concesión APP está bien hecho cuando el riesgo en el contrato lo asignan a aquel agente que está mejor preparado para ver este riesgo. Entonces así hablan de diseño conceptual de planificación, tema de sobrecostos, de ingeniería, etcétera. Pero hay un tema que no dice ninguno de estos libros, lo que hemos hablado al inicio, la predictibilidad del presupuesto de obra y de la demanda. Son datos de ingeniería básica que lo tiene que proporcionar el Estado. He escuchado a mucha gente que no conoce de obras civiles, o obras de infraestructura de transporte, decir, sí, pero el postor tiene bastante experiencia como para poder saber cuánto va a costar tal obra, como una línea de metro subterránea o como una carretera en la selva. Falso, el postor no es adivino, no tiene bola de cristal, se tiene que hacer la investigación del subsuelo, ¿no? Bueno, vamos a hablar, no sé cuánto tiempo queda, pero voy a tratar de ir rápido, el rol del Estado para las concesiones APP. No, primero, el rol que debe cumplir el Estado, uno de ellos es la generación de competencia, y otro, la generación la necesidad de que haya una capacidad técnica en el Ministerio de Transportes para la generación de proyectos bien hechos, ¿no? En cuanto a la generación de competencia, les hablaré muy brevemente del caso de IRSA Norte. IRSA Norte es la carretera que va de Paita, Piura, Olmos, Corral Quemado, Río Nieva, Rioja, Tarapoto y Yurimaguas. Son varios tramos que se concesionó en el año 2005. En el año 2004 yo estuve en la empresa Chemonix International, una empresa americana que con fondos del AID estaba asesorando a Proinversión en el tema de la concesión de IRSA Norte y de IRSA Centro. Quisieron también involucrarlo en IRSA Sur, o sea en la interoceánica, pero no lo aceptaron porque los estudios estaban peor todavía que los casos para IRSA Norte. En IRSA Norte se quiso licitar con estudios de todo tipo, como les digo, eran varios tramos, estudios muy malos, regulares, unos muy pocos buenos, ¿no? Entonces la predictibilidad del presupuesto era mala, y por eso es que los postores decían, todo esto cuesta 450 millones de dólares, mientras que según los presupuestos de los expedientes técnicos no pasaba de los 170 millones de dólares. Entonces, y obviamente, como especialista en geotecnia, yo le dije que hay que retirar los sectores críticos, ¿no? Los sectores de inestabilidad de taludes, de problemas de defensa ribereña, de erosiones, de los ríos, etcétera, ¿no? Y tratar de quedarse con los expedientes técnicos mejores, y los otros, pues no lo sé, de repente licitaba precios unitarios, ¿no? Dada la situación, la necesidad del Estado de querer licitar, pues había que ver cuál era la solución menos mala. Proinversión no quiso, y entonces y además los postores estaban pidiendo como 4 o 5 meses más para poder estudiar esto, y Proinversión no aceptó, y como no aceptó, se fueron varias empresas buenas y solo quedaron 3 brasileñas y Graña y Montero. Y al poco rato el Estado aceptó dar más plazo, y además aceptó retirar los receptores críticos, con lo cual los postores ya decían, esto vale 230 millones de dólares, más cerca de lo que los expedientes técnicos decían. Y finalmente llegó 2 meses después, el Estado permitió que todas esas empresas se concesionaran y formaran una sola empresa, de tal manera que al final no hubo competencia. Bueno, esto es lo que hizo el Estado en esa situación, es decir, no generó competencia. Su rol como generador de competencia ha sido muy malo hasta ahora. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de la capacidad técnica del Estado para generar buenos proyectos, es decir, con buena predictibilidad en el presupuesto de obra y en el estudio de la demanda. No, el tema de la concesión de la línea 2, esto lo advertí en el periódico, y lo mismo cuando estuve de asesor del Metro de Lima,
de la insuficiente investigación geotécnica, de que es una obra que requiere alto porcentaje de cofinanciamiento y que mejor que sea como obra pública, y que la experiencia internacional ha demostrado que en la obra pública siempre ha salido más económico que las APP para el caso de metros subterráneos, ¿no? Pero bueno, no tomaron en cuenta lo que les dije. Luego también en varias oportunidades he hecho propuestas para la investigación geotécnica que se debe hacer para el suelo de Lima. Esto lo digo como especialista en geotecnia, como ya les dije al inicio de la conferencia, mañana voy a ofrecer una conferencia sobre este tema, propuesta para la investigación geotécnica de la red del Metro de Lima. Lo mismo en el año 2003-2004 estuve de asesor en el Ministerio de Transporte, también advertí del tema de la interoceánica, de que se estaban haciendo con estudios de baja calidad, lo mismo en un artículo en el periódico, y bueno, tampoco tomaron en cuenta. Luego, en el año 2012, cuando estuve de asesor en el Ministerio de Transportes, revisé el tema ese del comparativo público-privado que proponía el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas. Les dije que no era aplicable, tampoco me tomaron en cuenta, y recién en octubre de 2013 el IPE concluyó que era inaplicable, o sea, un año después. Bueno, hablando de los tantos errores que comete el Estado, por ejemplo, la implementación de la red del Metro de Lima. La línea de más demanda es por lejos la línea 3, la que va del cono sur, centro de Miraflores, centro de San Isidro, centro de Lima y todo el cono norte por la Panamericana. Sin embargo, a Alan García se le ocurrió subirse al helicóptero, creo que en el año 87, y dijo que primero se haga lo que ahora es la línea 1, que va por aviación hacia Lurigancho. Pues la línea 3 tiene una demanda de más del doble de la línea 1. Lo lógico era haber hecho primero la línea 3 y además siquiera nos hubiéramos ahorrado algo del costo a lo largo de la vía expresa, aprovechando la berma central. Pero bueno, se le ocurrió a un abogado subirse al helicóptero y decir: yo quiero que vaya por acá. Bueno, la línea 1, por ejemplo, el costo de la infraestructura de la obra civil vale como 70% más o menos, y no ponen suficientes trenes, de tal manera que no pueden satisfacer la demanda, están desaprovechando la infraestructura, ¿no? Después también, en el año 2012, en el Ministerio de Transporte, los que toman decisiones no sabían que las tuneladoras requieren por lo menos un año, o requieren casi un año, para poder diseñarse, porque tiene que diseñarse de acuerdo a las condiciones del subsuelo, tiene luego que construirse, luego transportarse y luego ensamblarse aquí en la ciudad, ¿no? Y luego con un periodo de pruebas. Y recién se enteró cuando les comenté este tema, y entonces dijeron: ¿y ahora qué hacemos? Queremos inaugurar algo antes de julio del 2016. Entonces decidieron hacer el tramo de 4 o 5 kilómetros en el Bitarte con la construcción tipo mina y no con tuneladora, ¿no? Pero de paso sirvió para que se den cuenta que la construcción tipo mina podría ser una solución interesante, porque ha terminado yendo bastante rápido, ha terminado costando menos de lo que pensaban inicialmente, ¿no? Y de hecho, en la ciudad de Santiago, que tiene un suelo parecido al de Lima, con grava, bolonería, aunque claro, una matriz un poquito más alta en contenido de finos, en Santiago, todas las líneas de metro se hacen con túnel tipo mina, ¿no? Bueno, acá una anécdota que les quiero comentar. Hay este libro, Mechanized Tunnel in Urban Areas, que se trata sobre el diseño con tuneladoras de metros subterráneos. Entonces, en este libro, en uno de los tantos capítulos, la mayoría son de ingeniería, y el último capítulo de temas de contrato y construcción de metros. Uno de los temas hablan sobre la investigación geotécnica, de lo mínimo que se debe dedicar a la investigación geotécnica para que los adicionales no sean tanto. Y luego en otro capítulo que les comenté hace un rato sobre contratos y construcción de metros subterráneos, que dice que de acuerdo a la experiencia en Europa, las APP han terminado costando el doble o más que las obras públicas para metros subterráneos. Esos dos temas comentan en este libro. Y este libro ha sido escrito por 3 ingenieros que están en el staff de Geodata. Geodata ha sido la empresa consultora líder del grupo que tuvo a su cargo el estudio de preinversión de la línea 2 del metro. Bueno, pues en el estudio de preinversión de la línea 2 del metro se le dijo: toma esta investigación geotécnica y con esto tú ves lo que haces y estima cuánto es el presupuesto de obra. Y además asesóranos para llevar esto a una concesión APP. Es decir, le dijo: haga estas dos cosas de manera diferente a lo que ellos piensan. Es decir, al final, ¿qué quiere decir esto? Que por más de que una consultora tenga una experiencia internacional bastante
importante, no deja de ser una empresa privada y hace lo que los términos de referencia les dicen. Entonces, es sumamente importante que los profesionales del Ministerio de Transportes y otras instituciones encargadas de la implementación de infraestructura sea de alto nivel profesional, estén bien informadas y además estén protegidos contra los abusos de las autoridades, ¿no? Bueno, otro error, por ejemplo, el metro de la línea 2 que va hacia el Callao, aparte que la demanda es baja en la zona del Callao, según se demuestra en estos gráficos, lo más crítico es lo siguiente: en el primer kilómetro de la línea 2 del metro, comenzando del puerto del Callao, esa zona fue inundada por el tsunami del año 1746, es decir, es una zona con alto riesgo de la naturaleza. Es decir, el Estado debería desincentivar la densificación urbana en esa zona. Por otro lado, en las zonas donde van líneas de metro subterráneos por su alto costo, el Estado más bien debería incentivar la densificación urbana, es decir, dos objetivos contrapuestos. Y además, encima todavía, en esta zona el nivel freático es alto, el suelo es de peor calidad y las estaciones de seguro cuestan como el doble de lo que cuesta en la zona de Lima, ¿no? Entonces, es un absurdo que que en la línea 2 se pretenda llevar el metro hasta el puerto del Callao. Otro error: la línea 4, que es un ramal que se ha concesionado, de la avenida Fosse, que se ha concesionado junto con la línea 2, hace estación en el aeropuerto, cerca del actual terminal, pero no tienen en cuenta que de acá a 4 o 5 años el terminal del nuevo aeropuerto va a estar a más de 1 kilómetro, por lo tanto debería tener otra ruta. Bueno, no sé cuánto tiempo haya, para terminar voy a leer las conclusiones que seguramente ustedes ya lo pueden haber inferido sobre el tema de la predictibilidad del presupuesto de obra. Sea una APP o una obra pública, si un proyecto tiene el presupuesto deficientemente acotado por un amplio margen, entonces la obra civil debe licitarse a precios unitarios. Sin embargo, en el Perú, la expectativa de importantes adicionales de obra genera corrupción y genera atrasos. Por lo tanto, solo queda ejecutar proyectos con presupuestos adecuadamente acotados antes de licitar. Los proyectos muy dependientes de la condición del subsuelo se requiere incrementar el presupuesto de investigación geotécnica para el estudio mucho más de lo que es usual en Perú. Además, también se requiere una mejora apreciable en el nivel profesional de los entes ejecutores y la exclusión de la injerencia política que manipule las óptimas decisiones técnicas económicas. Sobre la predictibilidad del ingreso, para manejar el riesgo ingreso-peaje se recomienda un ingreso mínimo garantizado por el Estado y la repartición del exceso entre ambas partes. El Estado debe ser el responsable de llevar a cabo un buen estudio de demanda que debe incluir el análisis en red, si es pertinente. Sobre las expropiaciones, le debiera corresponder enteramente al Estado. En caso contrario, puede ocurrir especulaciones inmobiliarias que afecten finalmente al público usuario y al Estado. Ahora, consecuencia de una pobre predictibilidad del presupuesto de obra y o estimación del ingreso. Pretender decidir la viabilidad de una obra con un TIR o un BAN marginalmente aceptable como la interoceánica y en base a un estudio que no acota adecuadamente el presupuesto solo genera especulación. Además, también menoscaban el poder de negociación de parte del Estado a favor de aquellas empresas que tienen capacidad de hacer lobby, aparte que ahuyentan a aquellas empresas eficientes, es lo que vi en IRSA Norte. Ahora, ¿cuáles son las concesiones APP? ¿Cuándo las concesiones APP son ventajosas? Aparentemente han sido positivas para el país en aquellos casos que son autosostenibles o requieren bajo porcentaje de cofinanciamiento. Acuérdense que en Chile dicen solo concesionar como APP si se requiere menos de 30% de cofinanciamiento. Y que además no requieren abundante investigación del subsuelo y que eventualmente tendrían alto componente de servicios, por ejemplo, puertos, aeropuertos. ¿Cuándo las concesiones APP no son convenientes? Cuando la obra civil o la inversión inicial representa un alto porcentaje de los ingresos, digamos más del 30%, y o requiere mucho cofinanciamiento, digamos más del 30%, y las razones son las siguientes. Hay mayores costos financieros para el Estado, a menos que la obra civil que requiere cofinanciamiento del Estado se pague más bien contra avance de obra, como en las obras públicas, con fondos provenientes de bonos de infraestructura y o préstamos multilaterales. Hay menos competencia para las obras lineales al tener que licitarse en tramos largos para que haya economía de escala durante la operación y mantenimiento. Esto lo hemos visto en Provías Nacional, lo hemos visto en el caso de los metros subterráneos. Hay desmotivación del concesionario de ahorrar en las obras civiles,
Cabe señalar que la responsabilidad del diseño óptimo depende de todos, Estado, diseñador, supervisor y constructor. Y además hay posibles costos transaccionales internos, es decir, constructor y operador, ¿no? ¿Qué se debe hacer de aquí en adelante? Es más importante una reforma profunda en aquellas entidades que generan los expedientes técnicos para los proyectos de infraestructura de transporte, tales como el Ministerio de Transporte del municipio de Lima, que una reforma en el mismo proinversión. Al respecto, el gobierno de PPK y este gobierno solo hablan de reforma de proinversión, de mejorar el nivel profesional, cuando ahí no es el problema es en el Ministerio de Transporte. Ese es un gravísimo error que hasta ahora nadie lo corrige. Y tenemos ya décadas con este mismo problema. No está dando la talla para otro país que tenemos, porque antes quizá éramos un país que no necesitábamos tanta infraestructura, pero ahora sí. Esta reforma consistiría, como ya les dije, principalmente en elevar apreciablemente el nivel profesional de las entidades públicas responsables. Y obviamente relegar el comparativo público-privado que promueve el MEF a un rol decisorio menor. Es más importante que el Estado observe las experiencias internacionales para que razone cuándo conviene una concesión APP o una obra pública. No entiendo por qué siempre vienen los iluminados que digan, hágase la APP, y pareciera que creyeran que es la panacea la APP. Bueno, luego evidentemente hay que dedicar mayor presupuesto a los estudios y en consecuencia se puede dedicar menos para la supervisión de obra. Veamos el caso de Perú y de España. Al respecto les puedo comentar esto, yo trabajé en España en los años 90, en España se invierte en los estudios del orden del 3% respecto al monte de obra, y en supervisión de obra se invierte menos, mientras que en Perú en estudios se invierte muy poco. Al final en el balance los dos invierten más o menos igual, en estudios y supervisión de obra invierten más o menos igual respecto al monto de obra. Y al final la situación mucho mejor es en el caso que se invierte más en estudios. La supervisión de obra debería dedicarse más bien al control de avance y control de calidad de la construcción y no a estar haciendo rediseños como se hace aquí en Perú continuamente durante la supervisión de obra, que además se pierde tiempo y se facilitan las posibilidades de corrupción por adicionales de obra. Bueno, eso sería todo.